Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado La historia detrás del éxito. Mi nombre es Johan Parrales, estamos aquí en Telepacífico Noticias, el podcast, y nos acompaña un personaje que ustedes ya van a conocer y que seguramente han visto por ahí. Se llama El Monta en Billy. ¿Qué más, Monta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, Steve, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás? Súper bien, Monta. Bueno, ¿por qué el Monta en Billy? ¿Qué es el Monta en Billy? Expliquémosle a las personas. Bueno, Monta es el nombre artístico, digámoslo así, dentro de la barbería. Imbilí es mi pueblo donde yo soy, es un corregimiento del municipio de Tumaco. Y Monta es por la idiosincrasia que me identifica siempre, donde hoy monto mi estilo, monto mi identidad y todo lo mío. ¿A cuánto tiempo está en Billy de Tumaco? 40 minutos por tierra, solo tierra. ¿Cómo es Inbilí? Describámosle a las personas cómo es Inbilí, qué pueden esperar, qué imagen tienes de Inbilí. Imbilí es un corregimiento del municipio de Tumaco, muy pequeño, la representación de muchos pueblos de Colombia donde se percibe el abandono estatal, pero lo que nos identifica y hace que sea un lugar muy ameno, muy agradable, la hospitalidad de las personas es una cosa especial. ¿Por qué las personas, la comunidad te llama el barbero de los futbolistas? ¿De Bueno, dónde nace ese apodo? bueno, una historia larga. Cuando salí de Tumaco, inicialmente el sueño era ser futbolista. Por cosas del destino o la lesión, como se dice todo el tiempo, a la rodilla, no se dio, pero cuando salí del pueblo en ese tiempo ya tenía el conocimiento de la barbería y en la casa hogar y en los espacios donde estaba siempre lo ejercía. Y pues cuando decidí no jugar más fútbol me dediqué a la barbería y como consecuencia de eso me quedaron amigos del fútbol y ahí empecé a peluquearlos a los que hoy por hoy son futbolistas profesionales y fueron mis compañeros en su momento. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes fueron tus compañeros? Pues Miguel Ángel Borja, Harold Preciado, André Felipe Roa, Nicolás Benedetti, Deiner Quiñones, entre otros. ¿Cómo conoces, digamos, cómo pasas, para ti fue muy difícil pasar digamos, desde el sueño del fútbol al sueño de la barbería? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Claro, fue una situación muy compleja porque de niño, desde que tengo uso de razón, siempre soñé con ser futbolista y no me veía haciendo otra cosa en la vida. En el 2012, cuando decido no jugar más fútbol, como te dije anteriormente, por las razones por las cuales di un paso al costado, dije qué será de mi vida, qué voy a hacer. Y pues amo mi pueblo y todo eso, pero para lo que soñaba o quería en el pueblo no era una buena opción. Entonces dije, pues arranco con lo que tengo y lo que tenía en mis manos era la herramienta, una máquina. Ahí empezó todo. ¿Dónde estabas cuando decides empezar en el tema de la barbería? Estaba en Cali, vivía en la casa hogar de América y de Fútbol Paz. Entonces empezó ese proceso, pues durante 5 o 6 años viviendo el fútbol con representante, me cubrían mis gastos y todo. Entonces empezar desde cero en el gremio de la barbería y como todo proyecto para arrancar es muy difícil, es muy complejo, pero vamos bien en el proceso y Dios ha dado el crecimiento. ¿Cómo pasas de, digamos, de peluquear a tus compañeros ahí en la casa hogar, tal? ¿Cómo fue ese proceso cuando sales de la casa hogar? ¿Con qué te encontraste en la calle, mejor dicho? Hubo una persona muy especial que me ayudó muchísimo, Arles Vanegas, pastor en una iglesia cristiana y eh, teníamos una relación muy agradable con todos los empleados de la casa hogar y yo era el líder de la casa hogar, entonces dijo, no, Monta, tienes que quedarte en Cali porque Dios va a cumplir el propósito acá. Yo le dije, pero no tengo a nadie que me ayude. La iglesia te va a ayudar, te va a apoyar y ahí empezamos el proceso en el barrio Nápoles, eh, paulatinamente, difícil, pero pues gracias a Dios bien. ¿Cómo fue tu paso de Inbilí? Cuéntanos esa niñez del Monta en Inbilí. ¿Cómo fue esa niñez tuya en tu pueblo? La ¿Qué niñez, pasaba por tu cabeza? la niñez del Pacífico para mí es la mejor. Realmente me di- cuando salí del Pacífico a Cali me di cuenta que las personas utilizaban 4 o 5 pares de zapatos. O sea, tenía un par y no me hacía falta. O sea, no era como necesario eh, jugar fútbol, el río, que el río representa para un niño de la ciudad, digámoslo así, para nosotros es como el parque de diversión, el ir al cine, es como una forma de distraerse y disfrutar el día a día. Fútbol y el río es todo el tiempo. Estás en Inbilí, en el río, jugando fútbol.
¿Cómo llega la profesión? O sea, ¿cómo decides tomarte el fútbol en serio? ¿Cuál fue ese paso? ¿En qué momento de tu vida fue que te tomaste el fútbol en serio y decir, bueno, ya estoy para ser profesional, aquí está pasando algo, podemos vivir de esto? ¿Cómo fue eso? En ese momento lo vi como la mejor opción y la mejor alternativa porque el contexto no te ofrece una mejor opción, entre comillas, como más fácil, digámoslo así. Hoy por hoy, los niños del Pacífico, la mayoría tienen ese pensamiento, hoy por hoy no lo celebro porque no todos tienen la capacidad de ser futbolista o el don. Entonces eso lamentablemente, ante tantas carencias, nos afecta porque el niño del Pacífico solo cree que sirve para jugar fútbol y eso es un error. Es un error porque también pueden ser médicos, pueden ser psicólogos y demás. Entonces el niño del Pacífico, vos le decís, no vas a ser futbolista profesional y él se frustra. O sea, como que bueno, no sirvo para nada en la vida. Entonces, dentro del proyecto que estamos montando, que más adelante seguramente vamos a hablar de eso, queremos cambiar como esa mentalidad en el territorio. ¿Por qué crees que los niños del Pacífico piensan eso, de que solamente jugando al fútbol, que solamente sirven para jugar al fútbol y no piensan en otras profesiones, como dices tú, ser doctor, ser ingeniero, ser comunicador? ¿Por qué pasa, por qué está pasando esto? Bueno, a raíz de eso, el fútbol es la herramienta más visible o la profesión más visible que tiene un niño del Pacífico por los referentes que tenemos en el Pacífico y que hemos tenido durante todo este tiempo, el Tino Asprilla, Rincón y todos los que siguen. Entonces el niño, ese es el referente que tiene, porque carecemos de referente o los pocos referentes que tenemos no son tan visibles en el territorio. O sea, qué bueno que nuestros niños del Pacífico también puedan ver que tenemos médicos, que tenemos modelos, que tenemos presentadoras, presentadores y demás. ¿Sí me hago entender? Entonces es un tema del contexto y también porque el contexto no te ofrece otra cosa. Tienes una cancha de fútbol y no tienes más nada para divertirte. Aparte de ser futbolista, por ejemplo, en Inbilí, ¿a qué otra labor se puede dedicar una persona? En el trabajo agrícola, la gente allá cultivamos la palma africana y el cacao. Entonces esa es una opción también. Y aparte de eso, de pronto la pesca. No, en el territorio de la pesca la gente lo hace, sí, pero no es como la materia prima en el territorio. Bueno, entonces llegas a Cali con esa maleta llena de sueños, pensando en un mejor futuro para ti, para tu familia. ¿Y qué te encuentras? No, inicialmente salí a Bogotá, que es más complejo. Llegaste a Bogotá. Salir del Pacífico, de tu zona. Pero entonces vení, ¿cómo fue ese paso de Inbilí a Bogotá, de Nariño a Bogotá? El fútbol, salí a jugar a la Equidad, en ese entonces, fue en el año 2007. Me viene de su calor, de su río, llegar a Bogotá, esa ciudad Pero Benino, acelerada pero y demás. espérate, estabas entrenando en Inbilí. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te dice, uy, yo a este pelado le veo condiciones, vámonos para Bogotá? Contame cómo viviste todo ese proceso cuando le dijiste a tu familia. Bueno, constantemente en el Pacífico están yendo representantes o veedores del fútbol. En ese proceso siempre me veían como que vení y vamos a jugar. Mi abuela me decía, no, tenés que terminar el colegio primero, que no sé qué. Cuando ya terminó el colegio, me voy con mi mamá para Bogotá, porque yo crecí con mis abuelos en el Pacífico. Les hago pensar que voy a estudiar. Fue una estrategia, porque mi familia siempre me proyectaba como estudiante, no como futbolista. Y estando en Bogotá, yo muevo mis relaciones y les tiro el gancho, como se dice coloquialmente hablando, y me dedico al fútbol. Fui a la Equidad a probar y ahí empezó el proceso. Porque los empresarios, años antes de irme a Bogotá, ya me querían llevar, pero no, mi abuela me decía que no, que el estudio, que el estudio, que el estudio y demás. Entonces dije, no, les voy a hacer creer que voy a estudiar y finalmente ya tomó mi decisión. Llegaste a la Equidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese proceso? Cuando llegas al club, eh, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, pues llegó a la Equidad, salió del Pacífico, a la Universidad Nacional, de la Equidad entrenaba en ese entonces la Universidad Nacional, y me cogió el ahogo. Entonces me cogió el ahogo, caí y me moría, manito. Entonces empezó ese proceso en la Equidad, duré 1 año, 2 años, las cosas no se dieron por decisiones y situaciones entre el club y yo como tal, ¿sí me entiendes? Entonces de ahí pasamos a Cali y empezamos el proceso acá en Cali, en los otros clubes que jugué acá también. ¿Cómo fue ese proceso para ti de pasar a la barbería? ¿Cómo empezaste en el mundo de la barbería? Ejercer o vivir de la barbería como tal, o verlo más bien como proyecto de vida, proyecto de vida.
cuando doy el paso al costado en el fútbol en el año 2012, entonces dije no tengo otra herramienta, trabajé un día de la rusa y dije no, eso no es lo mío, tengo una herramienta, lo que tengo en las manos es la máquina, porque a veces las personas queremos o deseamos otras cosas que no tenemos y tienes que arrancar con lo que tienes en tus manos, y lo que tenía en mis manos, lo más importante era una máquina, era el talento que aprendí en el Pacífico a los 14 años. Entonces empiezo ese proceso con la barbería en el barrio Nápoles, empiezo a bloquear a mis amigos que conocía en ese entonces y en una barbería donde, hermano, duraba 3, 4 días sin hacerme un corte, pero siempre teniendo la visión clara de que Dios iba a cambiar las cosas en cualquier momento, sin perder la esencia, la alegría, el carisma, porque uno para hacerla toca tener carisma. De la barbería de Nápoles, ¿cómo llegas a la fama? Duré en Nápoles 2 años, luego pasé a otra barbería por la 66 con autopista, después pasé a Carrusel, fui docente en Carrusel de barbería durante 3 años en la Academia Carrusel, a través de las relaciones, pura rosca divina. Duré 2 años allí en Carrusel y una vez estaba jugando sintética en Camp Nou y me encontré un amigo de Equidad, de América, Julián Guevara. De hecho, Julián Guevara está jugando ahora en Jaguares. Me lo encontré allá y él fue compañero mío en América. Y nada, ¿qué estás haciendo, Monta? No, estoy en la barbería, trabajando por ahí, estoy dando clases en Carrusel. Y estaba el administrador de la fama en ese entonces. Estaba jugando fútbol con Guevara. La Fama es una barbería muy conocida en la ciudad, que es de Ñejo. De Ñejo. Sí, y él me recomendó y empecé en el año 2015 en La Fama, porque fue como la primera barbería que le dio ese concepto a la barbería con mesa de billar, urbano y una infraestructura bien bacana y bien agradable. ¿Qué tienen las barberías de especial para el ser humano, pero sobre todo para el hombre afro, para el hombre del Pacífico? ¿Qué tienen las barberías en especial? Bueno, la barbería tenemos que saber lo que estamos informados con el tema de la historia. Fue el único negocio que heredamos los negros en Colombia, por eso la gente siempre relaciona la barbería con los afros, porque es propio de nosotros inicialmente. Y cuando empezamos ese proceso de la barbería y me independizo en la barbería, quiero darle ese estatus, esa dignidad que se le dará a la barbería, porque en el territorio, o quizás los modelos que teníamos antes de darle ese concepto a la barbería con estatus ahora, quizás no eran tan positivos. No estoy hablando mal de los colegas, pero tenemos que entender que en ciertos sectores no le dan la dignidad al arte y a la infraestructura como tal. Entonces decimos, vamos a darle la dignidad y el estatus de que sea un arte y una carrera profesional y digna. Pero no que redunde tanto en dignidad, pero quiero hacer énfasis en eso, porque eso hace falta en el gremio de la barbería. ¿Por qué la gente habla de que un barbero es el psicólogo de los hombres? O sea, ¿por qué un barbero llega a tener esa importancia dentro de la cultura y dentro de la manera de pensar de una persona? Hermano, en la barbería uno tiene todo tipo de contactos. Yo me he dado cuenta de eso. Todos. Soy aquí amigo de un sinnúmero de abogados de la ciudad. Y si menciono los nombres, seguramente todos lo conocen, jugadores, médicos y demás. Entonces, he tenido casos especiales donde me han llegado clientes donde me han dicho, Monta, si no llego aquí a la barbería, me hubiera suicidado. Tiene 2 casos en especial. Entonces, cuando yo le creí, yo me di cuenta de la importancia de la barbería, ahí empiezo ya a documentarme, a saber que tengo que tener el lenguaje o el léxico para relacionarme con todo tipo de personas. Sí me hago entender, y entonces la barbería es el lugar para todos. El parche, la elegancia, voy a desestresarme a la barbería, el barbero es mi pana, es mi hermano, le cuento mis cosas, tenemos demasiada información los barberos. Eso es cierto. Nicolás Benedetti, digamos uno de los canteranos que más ha llenado de ilusión a la hinchada del Deportivo Cali, al igual que Harold Preciado. Ambos son muy amigos, son amigos cercanos tuyos. ¿Cómo se da ese acercamiento con ambos? ¿Cómo conoces a Nicolás? ¿Cómo conoces a Harold? ¿Cuál es digamos, el inicio de esa relación? Con Harold Preciado crecimos juntos, somos del territorio, él es de Tangarial, una vereda circunvecina en Bilí, a la mía. Entonces desde niño nos conocemos y a través de Harold conozco a Nicolás Benedetti. Él vivía por acá por el oeste y la barbería quedaba en Granada, o queda en Granada.
Y ahí conocí a Nicolás hace unos 7, 8 años. ¿Qué te dicen? ¿Qué te han dicho ellos? Un secreto, una cosa así que no se pueda decir, pero que ya se pueda decir. No, claro, por supuesto. Lo que pasa, la parte interna lo interno que hay en el fútbol, cosas que no se pueden contar, pero también cuentan anécdotas por ejemplo, Preciado tiene una anécdota del gol que hizo en la final contra Tolima de penalti, ¿te acordás? Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Preciado en el entrenamiento previo de la final, pateó el penalti 3 veces y lo botó. ¿Las 3 veces? Sí, y lo botó. 3 o 2 veces y lo botó. Entonces, lo más lógico es decir, es que como lo boté en el entrenamiento previo, en la final yo no lo pido. Y lo pateó de la manera que lo pateó en Ibagué, pero por arriba. O sea, con la misma técnica, pero por arriba del arco. Sí. Y apreciado, le admiro muchísimo la personalidad y el carácter que tiene. Y este muchacho cogió en la final y la pidió. Y pateó el penalti y le hizo un golazo. O sea, vos que boté en el entrenamiento previo 2 penaltis o 3 y en la final del siguiente día la pidas, vos que decís, no, pa, yo no me meto aquí. Y así pasó con Fabián. Ahora, ¿qué se mueve en la vida del Monta? ¿A qué se está dedicando el Monta actualmente? Hermano, tenemos una barbería que hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos un reconocimiento nacional y quizás también internacional porque salimos en el programa deportivo más visto en el mundo, en el Chiringuito, hace unos 3 meses. Y le dimos esa identidad a la barbería. Vas a la barbería y te das cuenta de que el ambiente es de fútbol, tenemos camisetas, tenemos cuadros alusivos al fútbol, tenemos afiches, tenemos los referentes en el fútbol, y se le da esa identidad a la barbería y te das cuenta de que llegas que es un ambiente de fútbol, los niños patean el balón, tengo una canchita de fútbol, tengo balones, tengo trofeos, tengo guayos, tengo de todo. Y también estamos en el proyecto de representación de jugadores de fútbol también. ¿Tienes algunos representando jugadores? Sí, claro. Me comentabas ahora fuera de micrófono que ya tienes 2 jugadores que debutaron hace poco. Sí, ya llevamos en ese proceso 6, 7 años. No cumplí el sueño, pero pues gracias al bagaje que tuve en el fútbol, hice relaciones y quedé con buenos contactos, entonces decidí ser como esa plataforma para que los niños que vienen detrás o los jóvenes que vienen detrás de uno cumplan sus sueños, y tenemos más o menos 12 jóvenes y ya debutaron 2 pelados, uno en Bogotá Fútbol Club y otro en Llaneros, Giancarlo Angulo y Luis Cabeza. Cuéntanos un poquito de tu fundación, no nos has dicho nada. Bueno, Fundación Monteinvilí nace en el barrio El Vergel, Retiro y Vallado. Llevamos 8 años como fundación, ayudando a niños de escasos recursos en el territorio, tratando de cambiarle la mentalidad que ofrece el contexto social, derribando todas esas barreras mentales a los niños del territorio. Y también todos los diciembre llevamos regalos a Invilí, hacemos una gestión a través de las redes sociales y durante 7 años también, y hemos llevado hasta 5.000 regalos al territorio. Yo pido por redes sociales, muestro en Facebook, en todas mis redes sociales, me mandan dinero gente del exterior, a mis clientes les pongo a que me lleven regalos y hacemos esa actividad. Todo eso está en las redes sociales, toda la travesía por el Pacífico, atravesamos mar, río, trochas y llegamos a los lugares más recónditos del Pacífico, llevando esa alegría a través de la Fundación El Monteinvilí. Qué bueno, Monta. Monta, recuérdanos tus redes sociales para que las personas te sigan. Bueno, estamos en TikTok, Monta Barbershop, en Instagram también, Monta Barbershop, y en Facebook, Monta Barbershop, la barbería del fútbol. Ese es el primer capítulo de Historias detrás del éxito. Monta, un placer tenerte por acá.